Entonces se dice que la emoción es un proceso inconsciente, o sea, que ocurre de manera repentina, ¿verdad? E incontrolable, que surge por el estímulo, ¿verdad? Que surge de un estímulo de manera inconsciente. Como Ujú. nuestros pensamientos tienen efecto en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque el pensamiento está ligado a una emoción. Bienvenidos, nuestras emociones. El tema que vamos a atacar el día de hoy es el tema de las emociones. Ujú. Entonces, se dice que nosotros por tendencia, por automático, cuando nosotros, digamos, nos encontramos con alguien, Ujú. ¿no? Cuando interactuamos con cualquier otra persona, nuestra familia, nuestros amigos o cualquier persona, en general, la primera pregunta que nos hacen es, ¿cómo estás? Y en automático, ¿qué respondemos? Muy bien, Bien. bien, ¿no? Ya O, si las cosas no andan muy bien, decimos, pues no muy bien, o ¿no? puedes decir, ¿te puedo decir bien o tienes tiempo? Excelente. Fíjate, y entonces me encanta porque es como sale en un automático. Sí, sí, Entonces sí. nos dice, según esto, que realmente haciéndolo de una manera más consciente, la pregunta debería decir, hola, ¿cómo te sientes? Ujú, ujú. ¿Verdad? Claro. ¿Cómo te sientes y cómo estás? Y Porque cuando uno hace la pregunta hacia cómo te sientes, básicamente va dirigida hacia tus emociones, hacia cómo está tu estado de ánimo en este momento ujú. desde tu estado de emoción. Exactamente. Y fíjate que yo sí también mm, ahorita lo hablaste, me voy a regresar Ujú, tantito nada más para decirles o recordarles a las personas que nos han seguido en los episodios anteriores que hemos hablado de nuestros pensamientos, que hemos hablado de nuestras creencias, pero que nos había faltado hablar del pegamento de estos pensamientos y de estas creencias que son las emociones, ¿no? Entonces, por eso ahora es que tú y yo decidimos hablar de ellas ujú, y volviendo a lo que estábamos comentando, es muy fácil justamente contestar bien o contestar desde lo que yo te dije, desde el estado físico, o sea, de decir, estoy cansado, por ujú. ejemplo. Y yo lo he observado en sesiones cuando tú le preguntas al cliente cómo se siente, el cliente te dice bien, pero entonces tú le vuelves a decir, a ver, no, o sea, como que tienes que insistir porque no Ujú, hay como una conciencia o no es fácil, y hablo por mí, no solo por los clientes, pero sí, también yo porque lo he observado, ujú. no es algo como muy consciente contestar en el estado emocional en el que nos estamos. Entonces es muy raro que una persona te diga, estoy triste, eh, estoy alegre, estoy desanimado, estoy enojado, ¿no? Es muy, muy raro que las personas, o casi que difícil que las personas logren identificar sus emociones con respecto a a una determinada situación o a una determinada circunstancia. Por eso, en rapidito contestamos, estoy bien, ¿no? Ujú. Sí, a mí me encanta este comentario que estás haciendo, porque se dice que los niños no tienen ningún empacho, o sea, no tienen ningún problema en decir, estoy enojado, estoy feliz, estoy... Pero cuando nosotros empezamos a crecer, la, la sociedad, ¿no? O simple y sencillamente, digamos, empezamos a entrar en un espacio donde no nos permitimos Ujú, expresar nuestro sentir, ujú, ¿verdad? ujú. Nuestro real sentir, porque sentimos que vamos a ser vulnerados. Entonces, una invitación que nos hace el analizar las emociones
es el darte el permiso de expresar esas emociones que tienes. Y aparte de ello, o sea, escucharlas. Claro. Porque si no escuchamos esas emociones, nuestro cuerpo se va a encargar de hacer que les prestes atención. Sí. Que tienen efecto esas emociones. No sé qué te parezca si quieres que dé una pequeña definición acerca de... Porque también algo que ocurre como que confundimos mucho lo que es la emoción y el sentimiento. No sé si te gustaría que definiera. Ok, sí, claro. Entonces Sería se dice genial. entonces se dice que la emoción es un proceso inconsciente, o sea, que ocurre de manera repentina, ¿verdad? E incontrolable, que surge por el estímulo, ¿verdad? Que surge de un estímulo de manera inconsciente. Es decir, no tenemos control sobre él. Eso, las emociones son temporales y nos preparan para la acción, ¿verdad? O el estímulo de manera espontánea. Así Y en es. cambio el sentimiento, ¿verdad? Que es algo que se deriva después de la emoción, el sentimiento son la interpretación de las emociones, ¿verdad? Que viene pegada, o sea, se genera una emoción que es repentina, es instantánea. En ese momento se pega un pensamiento y de ahí crea una interpretación a través de nuestro sentimiento que nos lleva a cualquiera de esas 5 emociones, ¿verdad? Entonces... Que no has mencionado cuáles son esas 5 emociones. Sí, ahorita lo menciono. Entonces lo que nos dice, ¿verdad? Que se junta una emoción con un sentimiento, con un pensamiento, y esto deriva hacia un sentimiento, que el sentimiento puede ser duradero, ¿no? Se genera una noticia sorpresiva de alguien sufrió un accidente, de robaron en mi casa, por poner un ejemplo, y esa emoción instantánea me lleva a un pensamiento y yo empiezo a interpretar a través de mi sentimiento toda una debacle, ¿no? Empiezo a pensar en lo que hay, ¿no? Y ese pensamiento te genera un sentimiento, ¿no? Claro. Entonces, ahorita que me decías de las emociones, pues sí nos dice que básicamente tenemos 5 emociones que nosotros manejamos, ¿no? Y esas 5 emociones son el miedo, ¿verdad? La ira, la sorpresa, el enojo y la alegría. Ok. Y digo algo también que es muy importante en el caso de las emociones, es que son subjetivas. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Que la experiencia es individual. No todos vamos, como ahorita tú ponías el ejemplo de que surge cualquier noticia de manera sorpresiva, no todos vamos a tener la misma emoción, ¿no? Mientras a unos a lo mejor nos produce sorpresa, a otros les produce miedo, a otros les produce enojo, ¿no? Y realmente la experiencia emocional no va a ser la misma, siempre va a ser desde la perspectiva individual o desde la perspectiva personal. Eso es lo que ocurre con las emociones, ¿no? Y bueno, son hasta donde yo sé, Luis, porque pues no me considero experta, pero digamos que son inconscientes porque ya están relacionadas con experiencias previas que cada uno de nosotros hemos tenido. Entonces, no sé si desde siempre, con cuestiones, digamos, impredecibles, hemos reaccionado de una misma manera, siempre nuestro inconsciente, o sea, siempre vamos a reaccionar igual, porque si desde chicos reaccionamos así, lo tenemos en nuestro inconsciente, y entonces, no sé, voy a pensar, por ejemplo, yo que viví en la Ciudad de México y además he tenido la experiencia de los 2 temblores, el del 85, ya todo el mundo empieza a hacer cuentas, esta viejita, ¿cuántos años tiene? Pero yo que experimenté el 85 y luego el del 17, es decir, yo cuando me hablan de un temblor, yo puedo sentirlo, ¿eh? Yo ahora que soy mayor,
puedo sentir de Ujú. manera, en cuanto o sea, si ya sea que tiemble, o ya sea que alguien nos pongamos a platicar sobre nuestras experiencias del temblor, o veo cosas, por ejemplo, ahora con las noticias del temblor en Turquía o en Siria, veo fotos o veo imágenes, yo inmediatamente la emoción que siento es la misma, o sea, es miedo. O sea, yo ahora, claro, yo lo tengo más consciente, pero sí me pasa. Dentro de mí hay ahora sí que el cuerpo tiene una memoria emocional. Entonces, sí he trabajado esa emoción, sí he trabajado la emoción con respecto a los temblores, y también está relacionada a la alarma sísmica, es decir, igual, si oigo la Ujú. alarma sísmica, la emoción o el recuerdo en mi cuerpo es el miedo. Es el miedo el que está aquí, en la emoción grabada en el cuerpo, y está relacionada con este fenómeno natural, ¿no? Con este hecho natural que, bueno, pues está en el ámbito de la realidad. Nosotros los seres humanos no tenemos control sobre los fenómenos naturales. Ujú. Entonces, se me ocurre este ejemplo, ¿no? Que ya mi cuerpo tiene grabada esa emoción, y en cuanto alguien habla de un temblor, veo una imagen de temblores, ocurre otro temblor y yo lo experimento, mi cuerpo reacciona con esta emoción, ¿no? De miedo. Exacto. Sí, 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 sí. Muy, muy buen ejemplo el que acabas de dar, Nuria. Yo realmente se puede decir que conecté contigo porque sí, sí viví el temblor del 85, lo pude ver completamente, estuve presente ahí y efectivamente, o sea, ahorita decías que luego te lleva un pensamiento de miedo, ¿no? De temor. En A una efecto, emoción, y sí, todos los claro. pensamientos que tienes Ajá, y eso relacionados era con lo que eso decía. están conectados a esa Por eso emoción. decía que era una emoción, ¿no? Con un pensamiento te lleva hacia un sentimiento, ¿no? Entonces, sí, en efecto, claro. Y realmente digo, entender que, bueno, que las emociones finalmente eh, son la respuesta, ¿no? Son la respuesta de nuestro cuerpo, de nuestros cinco sentidos, Ujú, ujú, ¿verdad? A hechos que ocurren que como de manera, como decíamos, de manera intempestiva, o sea, de manera inesperada, ujú, nosotros no podemos controlar, ujú. ¿no? Entonces Es- también, inclusive, digo, no sé, algo que también a mí se me hace muy importante de mencionar es como el efecto de las emociones si no tratamos de trabajar en la parte de cómo manejarlas. ¿Cómo manejarlas, y Ujú, cómo? ¿Te acuerdas que la sesión pasada hablábamos de las ujú, creencias, ¿no? De que éramos ujú, nosotros nuestros propios, creadores de nuestras propias interpretaciones, y ujú, que así como en algún momento de nuestras vidas habíamos podido interpretar algo, ujú. de cualquier situación, que también podríamos transformar esa interpretación, ¿no? Sanándola. Y las Claro, emociones también se pueden sanar. por También supuesto. podemos limpiarlas, trabajarlas. De hecho, y bueno, pues Ujú. es esto, ¿no? O sea, Sí. creo que yo hace tiempo, y no me acuerdo si lo trabajé contigo o en MMK con alguien en alguna sesión, en el Ujú, instituto de nuestras maestras, de nuestra maestra Le Llamas. No me ujú. acuerdo si lo trabajé también, este ejemplo que puse del temblor, ¿no? Sí, Y sí lo trabajamos. Ujú. entonces de limpiar de limpiar estas emociones, Esas emociones. Ujú, con respecto, por ejemplo, este fenómeno, ¿no? Al temblor. Entonces, pues sí, seguirlo trabajando, ¿no? Si es que todavía se sigue presentando esta ujú, emoción del miedo, pues seguir trabajando eh, la, la emoción. ¿Por qué? Porque probablemente, si cuando alguien nos habla de un temblor, o cuando vemos imágenes de un temblor, ujú. nuestra emoción sigue siendo el miedo,
eso quiere decir que todavía podemos seguir o elegir Trabajando, claro. trabajando la Para emoción. quitarle intensidad, porque no es que vas a Sí. eliminar la emoción. Es decir, si vuelve a ocurrir ahorita un temblor, lo vas a volver a vivir esa emoción. Claro. Pero ya lo que le vas deshaciendo es la intensidad del efecto que tiene en ti cuando ocurre. Sí, porque nosotros, obviamente esa emoción está ligada al significado que le damos a la palabra temblor o a la palabra terremoto. Claro. Y entonces, nada significa nada, como dijimos, hasta que le damos un significado. Entonces, como atrás de esa palabra hay destrucción o hay muerte o hay, no sé, la interpretación que le demos, obviamente esa interpretación inmediatamente está ligada a la emoción del miedo, ¿no? Entonces, trabajar en darle una nueva o en transformar nuestra interpretación sobre el concepto, y eso también va a ayudar a que la emoción se limpie, ¿no? O vaya sanando. Claro. Sí, y sobre todo hablar del efecto que también tienen las emociones, ¿no? Porque digo, a lo mejor las emociones muchas veces, pues como ahorita decíamos, son 5 emociones que podemos tener. Y me gustó el ejemplo que dijiste, a lo mejor lo que para mí es reaccionar en miedo, para otra persona sería reaccionar en valentía, ¿no? Por ejemplo. O en enojo, o en alegría. O en alegría, ¿no? Puede ser, ¿no? Pero ahorita decía del efecto que puede tener el cómo canalizas esa emoción. O sea, si tú estás, por ejemplo, en alegría, por ejemplo, tú generas serotonina, dopamina, claro. Que son hormonas. Son hormonas que realmente no afectan en tu cuerpo. Pero si, por ejemplo, esto genera miedo, genera enojo, entonces genera estrés. O sea, automáticamente se dispara una hormona llamada cortisol. El cortisol. Y tiene un efecto tan dañino en nuestra salud que finalmente se llega a manifestar en algún, ¿cómo se puede decir? En alguna situación física, ¿no? Que ya habíamos hablado salud de eso, ¿no? Como nuestros pensamientos tienen efecto en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque el pensamiento está ligado a una emoción. Sí. Entonces, si constantemente tenemos ¿cómo se llama? Ese pensamiento, o estamos como, por ejemplo, en estrés o en miedo o en angustia, entonces nuestro cuerpo está generando este cortisol, y este cortisol es, pues al final acaba afectándonos en nuestra salud, ¿no? Entonces... Fíjate, Nuria, a mí hay un libro que me gusta mucho. Sí. Que la verdad yo lo recomiendo mucho. El autor se llama Daniel Goleman. Sí, pues el gurú. El gurú. Y algo que tiene este libro, o sea, de la inteligencia emocional, básicamente está basado en el hecho de aprender a conocer nuestras emociones, ¿no? Entonces él habla así como de hacer autoconciencia. Cuando me ocurre esa emoción, hacer autoconciencia de esa emoción, ¿verdad? Autorregularla. ¿Cómo puedo regular yo esa emoción? ¿Verdad? La automotivación de ver qué cambio le puedo dar yo a esa emoción, ¿verdad? Y cuando yo pueda manejar estas cosas, de hacerlo consciente, de autorregularlo, de automotivarme a canalizar esa nueva emoción, eso me va a poder llevar a mí a poder conectar con lo que otras personas, que en este caso él habla de la empatía. Y por último, la relación con los otros. ¿Por qué? Porque ahora, cuando yo aprendo a reconocer mis propias emociones, voy a poder estar más listo, más preparado para poderme poner en los zapatos de otra persona. Y yo creo que, ¿sabes qué? Está súper lindo lo que estás diciendo, porque estamos hablando de compasión. Y la compasión es amor, ¿no? Sí. La compasión es amor. No es compasión de, ay, pobrecito, sino es amor. Y primero hay que ser compasivos con nosotros mismos, empáticos y compasivos, o sea, con nosotros mismos. Entonces, cuando reconocemos que tenemos esta emoción,
O sea, entonces creamos esta empatía primero con nosotros mismos, primero esta compasión, que es este amor a nosotros mismos, y entonces después, como tú bien lo estás diciendo, creamos esa empatía y entonces creamos o fomentamos o construimos esa capacidad de conectarnos con el otro, de ser empáticos con el otro, de ser compasivos con el otro, que significa ser amorosos con el otro. ¿Pero por qué? Porque primero fuimos amorosos con nosotros mismos, compasivos con nosotros mismos. Me encanta eso que acabas de decir, en efecto, precisamente, porque volvemos a lo mismo. O sea, darnos ese permiso de ser vulnerables. De ser O sea, vulnerables. de tomar esa valentía, de decir, de ser valiente y decir cómo me siento. No necesita ser, o sea, el hecho de que le vas a contar a esa persona, pero tomar esa valentía de expresar, porque volvemos a lo mismo. Si yo no lo expreso, mi cuerpo lo va a expresar. ¿Y sabes qué, Luis? De no huir de nuestras emociones. De que si estamos enojados, respetarnos, dejarnos estar enojados, obviamente sin hacernos daño a nosotros mismos ni a nadie más. De si tenemos miedo, decirle al miedo, ¿sabes qué? Quédate conmigo un ratito. O sea, no tratar de evadir esas emociones, sino estar en ellas, estar con ellas, darnos ese tiempo para estar enojados, para estar tristes, para estar con miedo, pero ponernos también un tiempo. Saber decir, bueno, todo este ratito o todo este día o todo este tiempo voy a estar enfadado, voy a estar en tristeza o voy a estar, pero a partir de este momento, de este día o de esta hora o de ya no voy a estar así, ¿no? O sea, respetarnos, darnos tiempo para sentir la emoción y entonces decidir, bueno, hasta cuándo quiero estar allí, ¿no? Y a partir de este momento iniciar una etapa de sanación o de, como tú dices, o pues, de bajarle la intensidad, etcétera, ¿no? O sea, pero sí respetarnos, ¿no? Saber que podemos sentir esas emociones y no evadirlas, sino saber estar con ellas, en ellas. Tal cual, sí, o sea, de darnos ese permiso, de ser vulnerables, de reconocer esas emociones, como tú dijiste, de darte ese permiso de sentirte en esa emoción. Y yo quisiera cerrar nada más con una frase, ¿no? Que dice que tratemos de vivir nuestra vida siendo más humanos, menos perfectos y más felices. Más felices, así ¿no? es. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, o sea, realmente otra de las cosas que nos ocurren es ese hecho de, ahorita hablábamos del cortisol. Muchas veces nos imponemos muchísimos retos, o sea, nos imponemos muchísimas metas, pero que lo que hacen esas metas finalmente nos ponen en exigencia. En exigencia, fíjatelo, esa palabra, la exigencia. Y entonces dejamos de ser lo que yo estaba comentando, ¿no? Amorosos con nosotros mismos, compasivos con nosotros mismos, ¿no? Y recuerden, seguirnos en nuestras plataformas para mantenerse al día con contenido valioso y transformador. Nos pueden encontrar en Spotify, en nuestro podcast Palabras que Transforman, para escuchar nuestros episodios más recientes. Y también en nuestro nuevo canal de YouTube para ver nuestros videos y nuestra nueva cuenta de Instagram, @Palabras que Transforman Podcast, para seguir conectados. Nos vemos en la próxima sesión.